Muy buenas noches, mis queridos compañeros. Espero que la estén pasando bien y que tengan las bendiciones del Altísimo en todo momento en sus vidas. Una de las investigaciones que junto con el hermano David Casanova absorbimos para poderles a ustedes proponerlas por este medio es, por ejemplo, el de la unidad 3, el punto número 4, que es, perdón, el punto número 1, que es Dios es una triunidad. Y de la unidad 4 el punto número 8 que es la soberanía de Dios. Con el hermano Casanova, pues nos repartimos el trabajo y a mí me tocó lo que es Dios es una triunidad, el punto número 1 de la unidad 3. Así que vamos a empezar a darlo de forma gráfica, esperando que sea de su entendimiento para ustedes. Personalmente, quiero decirles antes de empezar de que es un tema muy, pero muy hermoso, muy edificante, pero a la vez complejo. Así que en estos pocos minutos voy a tratar la manera de ser lo más claro posible. Vamos a ver. En la gráfica podemos ver el título que Dios es una triunidad. La palabra dice triunidad, que Dios es tres. Ese es el significado. Triunidad significa Dios es tres. Y para que nosotros entendamos que Dios es una triunidad, primero tenemos que tomar en cuenta el primer punto y quedar bien claros en el primer punto que les voy a exponer. Dios es uno. Dios es uno. Y esto viene desde los inicios del tiempo, desde que se tiene registro de lo que, de lo que el pueblo de Israel pensaba o ejercía. Un gobierno teocrático, o sea, no tenían otro Dios o dioses delante de él, sino que al único Dios que vive y permanece para siempre. Por ejemplo, en la oración judía llamada el Shema dice lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, según Deuteronomio 6, 4 y 5. El Shema era la oración que ellos hacían diario en determinado tiempo. Entonces, pues Moisés empezaba a sus actividades con el Shema y el pueblo judío pues tenía a repetir esas palabras, ¿verdad? De ahí, por ejemplo, esta simple declaración de fe declara fuertemente una visión monoteísta de Dios. El verdadero Dios es el único Dios revelado en la Biblia. Jesús predica que hay un solo Dios al pronunciar las mismas palabras del Shema cuando le preguntan cuál es el primer mandamiento. Entonces en Marcos 12:29 dice lo siguiente, y eso me fascinó. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esto me encanta porque son de las propias palabras de Jesús, porque nosotros creemos y tenemos por convicción de que Jesús es Dios. También tenemos por convicción de que el Espíritu Santo es Dios. Solo que tenemos que tener bien claros de que hay un solo Dios en esencia, pero hay tres partes de Dios que cada una tiene su fundamento y su actividad. Y en este caso Jesús, el Hijo, que también tenemos por fe que es Dios, él mismo aclara repitiendo las palabras del Shema que dijo Moisés en en propio Marcos 12:29. Jesús le responde y el primer mandamiento es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esto se encierra de tal forma que en las citas bíblicas donde nosotros basamos nuestra fe diciendo de que Jesús es Dios por las partes de que Él dice yo soy, cuando Él varias veces repite yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. También vemos que Él recibe
recibe adoración también de algunos de los apóstoles. Entonces, pero que Jesús mismo dé estas palabras diciendo que Dios es uno, esto es maravilloso porque eso nos da a entender de que la divinidad de nuestro Padre, la divinidad de Dios, no es concentrada en Él. Y obviamente, pues Jesucristo, al descender hecho carne, representando a Dios y siendo Dios, o sea, 100% humano y 100% Dios, y estuvo con nosotros, nos revela de sus propias palabras de que Dios es uno. Sigamos con la exposición. Ahora, después de tener ese entendimiento de que Dios es uno, ahora nos vamos a ir a la parte de Dios en tres. Al mismo tiempo, este Dios único existe en tres personas en la Trinidad. Como se ha dicho antes, la Biblia enseña que el Padre es Dios. Las Escrituras también afirman que el Hijo es Dios y establecen que el Espíritu Santo es Dios. Y esto está confirmado en cada parte de la Escritura, lo que nosotros estamos entendiendo por teología sistemática, que es una forma organizativa, o si lo podemos decir esa palabra, donde se explica pues estos puntos. Sigamos leyendo. Varios pasajes de la Biblia a cada persona de la divinidad como distinta, o sea, a cada persona de la divinidad le describe como distinta, por ejemplo, o la dice como distinta, por ejemplo, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo 28:19. Ahí Jesús está diciendo en la forma correcta de bautizar a las personas, de la forma correcta de evangelizar a las personas, de la forma correcta de explicarle a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, Dios en tres. Hay otros versículos, por ejemplo, otros textos importantes distinguen a las tres personas de la divinidad, como en el bautismo de Jesucristo, Mateo 3, del 13 al 17, cuando Dios Hijo bajó al agua, Dios Padre habló desde el cielo y Dios Espíritu descendió sobre él. Una forma gráfica de lo que es Dios en tres. Después, el apóstol concluye esta carta diciendo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros, según 2 Corintios 13:14. Pablo está diciendo en tres formas las bendiciones que las personas van a recibir, pero que esas tres formas también tienen el mismo nivel para dar esa bendición. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Fascinante, fascinante. Creo que para mí es una de las formas que me está dejando a mí bien claro el aspecto, o muy bien, o mejor dicho, el tema de cómo poder explicar de que Dios está en tres personas, como lo es Jesucristo, como es el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, sin quitarle, o mejor dicho, sin demeritar el grado que tiene el Padre, nuestro Creador. Paso a lo siguiente. Conclusión. Vean esto. Al mismo tiempo, este Dios único existe en tres personas, en la Trinidad. Como se ha dicho antes, la Biblia enseña que el Padre es Dios, las Escrituras también afirman que el Hijo es Dios y establecen que el Espíritu Santo es Dios. Las tres personas son verdaderamente Dios. Tanto Dios como los otros dos miembros de la divinidad son tres personas divinas que son iguales y coetáneas. Las tres personas de la Trinidad pueden distinguirse de las otras en términos de sus propiedades personales, pero no en términos de ser o sustancia, en este caso sustancia divina. Sus propiedades personales significan que el Padre no es engendrado, el Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Vea qué definición de función de cada miembro de la divinidad, de la triunidad. Por ejemplo, en lo personal es un tema muy fascinante
que tuve que leer bastante, pero a la larga concluyo y por eso es que voy a escoger, voy a decirles esta frase que dijo Charles Spurgeon acerca de la Trinidad, que encierra, prácticamente encierra lo que a mi parecer y a mi limitación humana de lectura y de entendimiento y discernimiento de las escrituras, tengo en este aspecto, aunque me fascina, me encanta y seguiré leyendo y seguiré analizando bien las escrituras para tener un mejor entendimiento y poderles explicar en predicaciones o enseñanzas en un futuro. Pero lo que dice Charles Spurgeon sobre la Trinidad es lo siguiente, y quiero que lo vean porque me fascina. Si tratas de entenderla, perderás la mente, pero si tratas de negarla, perderás el alma. Esto es impresionante porque el Dios de todos nosotros, nuestro Creador, nuestro Padre, nos da entendimiento a través de las Escrituras, que a veces nos van a hacer, ¡puf! Nos van a explotar la mente, pero ese discernimiento espiritual que nos da, nos va a dar un entendimiento o por lo menos una paz de entendimiento si no llegamos al nivel todavía de comprender lo que Él nos trata de decir. Pero lo importante es que tengamos esa fe firme en la palabra, en la soberanía de la palabra, máxime ahorita en tiempos de la Reforma, que se celebra este día, pero que tengamos en cuenta de que nuestra fe amerita creer que la palabra es inerrante, que la palabra es perfecta y que la palabra viene directamente de Dios. Así que concluyo con este tema. Dejaré a mi hermano David Casanova para que dé el siguiente punto. Así que Dios nos los bendiga y espero verla en una próxima oportunidad. Dios los bendiga a todos.